En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos a tu programa Abba Padre. Hoy quiero decirte que Jesucristo ha resucitado, que estamos renovados por el resucitado y que tenemos nuevas fuerzas por el Espíritu Santo que nos ha dado el resucitado. Invoquemos la presencia del Señor. Muchísimas gracias, hermano Luis. Bendiga el Señor tu vida, tu familia, tus proyectos y en ti a todos los miembros del equipo Abba Padre. Y desde aquí a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que nos hacen el favor de seguirnos, de sintonizarnos por los diferentes medios que cada vez son más y que se abren para que la voz del Padre sea escuchada a través de este programa. Así que invocamos el Espíritu Santo de Dios sabiendo que no se hace esperar. Decimos: ven, Espíritu Santo, solo ven. Hazte presente en nuestras vidas, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, con tu amor. Ven con tu poder. Ven, Espíritu Santo. Haz que cada quien pueda decir ahora, desde donde se encuentra: fluye en mí, Espíritu Santo. Fluye en mí, Espíritu de Dios. 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 Haz tu obra en mi vida. Haz tu obra, Espíritu de Dios. Haz tu obra en mi vida. Haz tu obra, Espíritu de Dios. Sí, Espíritu de Dios, ven a mi vida. Ven con tu fluir y haz tu obra en mi vida. Tu obra de perfección, tu obra de santificación. Invoco tu nombre, Espíritu Santo de Dios, ahora por aquellos que no te pueden invocar, por aquellos que no te quieren invocar, Espíritu Santo. Invocamos tu santo nombre para que tú vengas a la vida de aquellos que en este momento están en los hospitales y en las clínicas, en cuidados intensivos, que no pueden abrir sus labios para llamarte, para bendecirte, para darte gracias. Invocamos tu santo nombre también por aquellos que no te reconocen y por lo tanto no te invocan. Espíritu Santo, ven también sobre ellos. Ven sobre ellos que te necesitan. Ven, abre sus mentes, sus corazones, para que encuentren en ti la fuente de su bien supremo.
para que como yo puedan decir ahora, fluye en mí, fluye en mí. Espíritu de Dios, 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 haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, sigue haciendo tu obra, Espíritu Santo, en la vida de todos aquellos que nos ven, nos escuchan y nos siguen. Haz tu obra en mi vida. Haz tu obra también en el hermano Luis Espinal. Ilumínalo, Señor, porque ahora viene Él con la reflexión del Santo Evangelio. Mis hermanos, con la alegría del resucitado, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles lo siguiente: decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos de gobernadores, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Esto es palabra del Señor. Aquí vemos la alegría de las mujeres con el resucitado. Por otro lado, el miedo, la incredulidad, el engaño de los maestros de la ley, que terminan corrompiendo a los soldados para que no testifiquen de que Jesucristo ha resucitado. Pero Jesucristo no solo se le aparece a las mujeres, Jesucristo se le aparece a los apóstoles, Jesucristo se aparece a grupos más grandes, Jesucristo se aparece en varias ocasiones hasta que finalmente asciende a los cielos del Padre. Él ha vencido el pecado, Él ha vencido la muerte. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 641, también nos puede abundar sobre ello. Él es el Señor. No hay un mérito más grande que morir por nuestros pecados. Pero más grande es aún el mérito de que esa muerte no fue en vano, sino que hay una resurrección. Resucitó, Jesucristo resucitó y estamos alegres. Y es la base del Evangelio, de anunciar que Cristo está vivo y que debe de vivir en nuestros corazones, en nuestros familiares, en nuestras comunidades y en todo lo que nos rodea. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte.
comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Los santos y santas han sabido decir en innumerables ocasiones, Señor mío y Dios mío. Han sabido adorarle, han sabido alabarle, han sabido servirle. Por eso, Ariel Céspedes nos trae el segmento El Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 5 de abril la Iglesia celebra el día de San Vicente Ferrer. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Nació en 1350 en Valencia, España. Sus padres le inculcaron desde muy pequeño una fervorosa devoción hacia Jesucristo y hacia la Virgen María, y un gran amor por los pobres. Le encargaron repartir las cuantiosas limosnas que la familia acostumbraba a regalar. Así, lo fueron haciendo amar el dar ayuda a los necesitados. Le enseñaron a hacer una mortificación cada viernes en recuerdo de la pasión de Cristo y cada sábado en honor a la Virgen Santísima. Estas costumbres las ejercitó durante toda su vida. Se hizo religioso en la comunidad de los padres dominicos y por su inteligencia, a los 21 años ya era profesor de filosofía en la universidad. Durante su juventud, el demonio lo asaltó con violentas tentaciones y además, como era extraordinariamente bien parecido, varias mujeres de dudosa conducta se enamoraron de él y como no les hizo caso a sus salamerías, le inventaron terribles calumnias contra su buena fama. Todo esto lo fue haciendo fuerte para soportar las pruebas que le iban a llegar más tarde. Siendo un simple diácono, lo mandaron a predicar a Barcelona. La ciudad estaba pasando por un período de hambre y los barcos portadores no llegaban. Entonces Vicente en un sermón anunció una tarde que esa misma noche llegarían los barcos con los alimentos tan deseados. Al volver a su convento, el superior lo regañó por dedicarse a hacer profecías de cosas que él no podía estar seguro que iban a suceder. Por esa noche llegaron los barcos y al día siguiente el pueblo se dirigió hacia el convento a aclamar a Vicente, el predicador. Los superiores tuvieron que trasladarlo a otra ciudad para evitar desórdenes. Vicente estaba muy angustiado porque la Iglesia Católica estaba dividida entre dos papas y había mucha desunión. De tanto afán se enfermó y estuvo a punto de morir, pero una noche se le apareció nuestro Señor Jesucristo acompañado de San Francisco y Santo Domingo de Guzmán y le dio la orden de dedicarse a predicar por ciudades, pueblos, campos y países. Vicente recuperó inmediatamente la salud. En adelante, por 30 años Vicente recorre el norte de España y el sur de Francia, el norte de Italia y el país de Suiza, predicando incansablemente con enormes frutos espirituales. Los primeros convertidos fueron judíos y moros. Dicen que convirtió a más de 10.000 judíos y otros tantos musulmanes y moros en España. Y esto es admirable, porque no hay gente más difícil de convertirse al catolicismo que un judío o un musulmán. Las multitudes se apiñaban para escucharlo donde quiera que él llegaba. Tenía que predicar en campos abiertos porque las gentes no cabían en los templos. Su voz sonadora, poderosa, llena de agradables matices y modulaciones y su pronunciación sumamente cuidadosa permitían oírlo y entenderlo a más de una cuadra de distancia. Sus sermones duraban casi siempre más de 2 horas. Un sermón suyo de las 7 palabras en un Viernes Santo duró 6 horas, pero los oyentes no se cansaban ni se aburrían, porque sabía hablar con tal emoción y de temas tan propios por esas gentes con frases tan propias de la Santa Biblia, que a cada uno le parecía que el sermón había sido compuesto para él mismo en persona.
Antes de predicar, duraba 5 o más horas rezando para pedir a Dios la eficacia de la palabra y conseguir que sus oyentes se transformaran al oírlo. Dormía en el puro suelo, ayunaba frecuentemente y se trasladaba a pie de una ciudad a otra. Los últimos años se enfermó de una pierna y se trasladaba cabalgando en un burrito. En aquel tiempo había predicadores que lo que buscaban era agradar a los ídolos y componían sermones ribombantes que no convertían a nadie. En cambio, a San Vicente lo que le interesaba no era lucirse, sino convertir a los pecadores. Después de sus predicaciones, lo seguían 2 grandes procesiones, una de hombres convertidos rezando y llorando alrededor de la imagen de Cristo crucificado y otra de mujeres alabando a Dios alrededor de la imagen de la Santísima Virgen María. Estos 2 grupos lo acompañaban hasta el próximo pueblo a donde el santo iba a predicar y allí le ayudaban a organizar aquella misión y con su buen ejemplo conmovía a los demás. Como la gente se lanzaba hacia él para tocarlo y quitarle pedacitos de su hábito para llevarlos como reliquias, tenía que pasar por entre las multitudes rodeado de un grupo de hombres encerrándolo y protegiéndolo entre maderos y tablas. El santo pasaba saludando a todos con su sonrisa franca y su mirada penetrante que llegaba hasta el alma. Las gentes se quedaban admiradas al ver que después de sus predicaciones se disminuían enormemente las borracheras y las costumbres de hablar cosas malas, y las mujeres dejaban ciertas modas escandalosas o adornos que demostraban demasiada vanidad y gusto de parecer. Y hay un dato curioso. Siendo tan fuerte su modo de predicar y atacando tan duramente el pecado y el vicio, sin embargo, la muchedumbre los escuchaba con gusto porque notaban el gran provecho que obtenían al oír sus sermones. Vicente fustigaba sin miedo las malas costumbres que son la causa de tantos males, invitaba incesantemente a recibir los santos sacramentos de la confesión y de la comunión. Hablaba de la sublimidad de la Santa Misa, insistía en grave obligación de cumplir el mandamiento de santificar las fiestas, insistía además en la gravedad del pecado, en la proximidad de la muerte, en la severidad del juicio de Dios y del cielo y del infierno que nos esperan. Y lo hacía con tanta emoción que frecuentemente tenía que suspender por varios minutos su sermón porque el griterío del pueblo pidiendo perdón a Dios era inmenso. Pero el tema que más insistía este santo predicador era el juicio de Dios que esperaba a todo pecador. La gente lo llamaba el ángel del Apocalipsis. Los milagros acompañaban a San Vicente en toda su predicación. Uno de ellos era el hacerse entender en otros idiomas, siendo que él solamente hablaba el español y el latín. Y sucedió frecuentemente que las gentes de otros países le entendían perfectamente, como si les estuviese hablando en su propio idioma. Era como la repetición del milagro que sucedió en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando al llegar el Espíritu Santo en formas de lenguas de fuego, la gente de 18 países escuchaban a los apóstoles cada uno en su propio idioma, siendo que ellos solamente hablaban el idioma de Israel. San Vicente se mantuvo humilde a pesar de la enorme fama y de la gran popularidad que lo acompañaban, y de las muchas alabanzas que le daban en todas partes. Decía que su vida no había sido sino una cadena interminable de pecados. Repetía: «Mi cuerpo y mi alma no son sino una pura llaga de pecados. Todo en mí tiene la fetidez de mis culpas. Así son los santos, grandes ante la gente de la tierra, pero se sienten muy pequeños ante la presencia de Dios que todo lo sabe». Los últimos años, ya lleno de enfermedades, lo tenían que ayudar a subir al sitio donde iba a predicar. Pero apenas empezaba la predicación, se transformaba, se le olvidaban sus enfermedades y predicaba con el fervor y la emoción de sus primeros años. Era como un milagro. Durante el sermón no parecía viejo ni enfermo, sino lleno de juventud y entusiasmo, y su entusiasmo era contagioso.
murió en plena actividad misionera el miércoles de ceniza 5 de abril del año 1419. Fueron tantos sus milagros y tan grande su fama que el Papa lo declaró santo a los 36 años de haber muerto en 1455. Es por eso que hoy es el día de San Vicente Ferrer. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos aprender de la vida de este gran santo de Dios? Lo primero es que tú y yo debemos prepararnos para hablarle a los demás del Señor. Debemos tú y yo, hermanos y hermanas, pedir al Señor que nos ayude, que nos dé la eficacia de la palabra para poder predicar de forma tal que la gente pueda decir: ¡wow! Esas palabras son para mí. Cuando tú y yo hablamos guiados por el Espíritu Santo, sucede esto. Por eso te motivo en el día de hoy a que le pidas al Señor que te regale la eficacia de la palabra. Lo segundo que tú y yo debemos pedir, hermanos y hermanas, es a Dios que nos dé el don de lenguas, poder hablar en otros idiomas, de forma tal que, milagrosamente, la gente nos entienda en su propio idioma. ¿Sabes por qué? Porque los dones del Espíritu Santo son también para ti, te pertenece, ansía los dones, pídelos porque Dios los regala sin hacerse rogar. Y lo tercero que podemos aprender de este hombre de Dios era su humildad. A pesar de que la gente quería agolparse, quitarle pedazos de su ropa, lo buscaban, lo elogiaban, él entendía que estaba lleno de pecados. Así son los santos, gente que para el mundo son grandiosos, pero ellos mismos se creen y se sienten que no son nada, y no lo dicen para que la gente crea que son humildes, lo dicen de corazón. Hoy es un día para que tú y yo meditemos: ¿estoy siendo yo humilde? ¿Me estoy dejando yo usar por el Señor? Hermano, hermana, esto es lo que a mí me enseña la vida de este santo. Te invito a que busques qué te enseña a ti y me dejes un mensaje. Déjame tu mensaje para ver qué podemos imitar de la vida de este hombre de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Escuchemos esta prédica de Yuderki Sánchez con el tema Cristo ha resucitado. Bendecimos el nombre del Señor desde este espacio, tu programa Abba Padre. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, que se mantienen en sintonía con tu programa Abba Padre. En este día damos gracias a Dios por un nuevo día, damos gracias a Dios por su gran amor que se revela hacia cada uno de nosotros. Hoy invito a toda la familia que compone Abba Padre, a todas las personas que están en sintonía con este programa, especialmente a aquellas personas que están en tanta necesidad de Dios. El Señor ha puesto en mi corazón este tema que voy a compartir, que se titula Jesucristo nos revela la misericordia del Padre. Y quiero citar el evangelista San Juan en el capítulo 14, verso 6, donde el evangelista nos dice, refiriéndose a Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, bendito es el Señor. Esta es la revelación, estas son las características, el mensaje divino que revela Jesús al pueblo judío. Y esta es la promesa del Padre que se nos revela a través de la persona del Hijo. Jesucristo es el rostro de la misericordia que nos revela al Padre. Jesucristo, siendo inocente, Él en su condición divina aceptó pagar el culpo, esa culpabilidad que yacía sobre cada uno de nosotros. Él, siendo inocente, aceptó tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Y es por ello, hermano, que vamos a irnos a la historia del plan de la salvación del hombre. Y vamos a citar Génesis en su capítulo 3, versículo 3 al 5, donde nos dice la palabra de Dios: Jesús vence esta gran mentira que anuncia Satanás a la mujer. Vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín,
ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquen, es pena de muerte. Replicó la serpiente, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe que el día en que ustedes comieran de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Aquí vemos el inicio de cómo Satanás se introduce en la vida del hombre para destruir el plan de Dios. Y aquí podemos ver cómo el enemigo introduce una gran mentira a la mujer, que si desobedeciendo el mandato de Dios, desobedeciendo las palabras de su creador, seduce a la mujer para que comiera de aquel árbol que estaba prohibido comer. Y aquí podemos ver, hermano, una enseñanza trascendental en la vida de salvación del hombre y de la mujer. ¿Por qué Satanás específicamente inicia esta destrucción con la creación del hombre y seduce primero a la mujer? Número 1, la mujer representa un manantial de vida. La mujer es símbolo de vida en la persona de Cristo, porque ella tiene la autoridad divina que Dios la elige para procrear vida por gracia divina de Dios. Y es por ello, hermanos y hermanas, que esta gran mentira donde Satanás introduce el pecado en la vida del hombre a través de aquella seducción. Y aquí vemos cómo en el mismo capítulo 3 del Génesis, pero en el verso 15, cuando después de que Eva había comido del árbol prohibido, seduce a Adán, que también cae en el pecado de la desobediencia. Más adelante podemos ver en este pasaje bíblico que el mismo Dios le dice a la serpiente, pero a ti, refiriéndose al enemigo, una mujer te pisará el talón, refiriéndose que aquel pecado, que aquella caída del hombre no quedaría tirada en el piso, que el plan de Dios, que el propósito de Dios de salvación, de restauración, que ya estaba decretado sobre la vida del hombre, Yahvé Dios iba a continuar con aquel propósito. Y es aquí como vemos el inicio de que Jesucristo se nos revela desde esta palabra profética que anuncia el Padre, que una mujer le pisará el talón a la serpiente. Más adelante podemos ver el cumplimiento de este oráculo de Yahvé en Juan el evangelista, cuando nos anuncia que nos llegará un Mesías. Y aquel oráculo se cumple cuando el evangelista San Lucas, capítulo 1, en el verso 26, el ángel del Señor se le aparece a la Virgen María y les da el anuncio de la salvación. Más adelante, hermanos, podemos ver cómo el mal es introducido por la desobediencia del hombre. No estaba en el propósito de Dios la introducción del mal ni el sufrimiento en la vida de la humanidad. Sin embargo, el hombre en su sana libertad toma la decisión y manifiesta acciones y algunas conductas que desagradan y son contrarias al propósito de Dios. Podemos ver más adelante, citando al profeta Jeremías, capítulo 31, versos 31 y 32. El profeta se refiere al pacto de la nueva alianza. Podemos ver que después de la caída de Adán y Eva, el pueblo de Dios viene vagando. El pueblo de Dios camina en un desierto. Está totalmente apartado de la gracia y necesita ser restaurado por Dios. Necesita reconciliarse con su Padre. El pueblo de Israel, en este episodio que nos narra el profeta Jeremías, capítulo 31, verso 31, demanda, exige renovar el pacto de alianza con su Padre. Vamos a leer lo que nos dice este pasaje bíblico. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá.
pactaré una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarles de Egipto, cuando ellos rompieron mi alianza y yo los hice estrago de mis pies. Oráculo de Yahvé. Sin embargo, hermanos, aquí podemos ver que a raíz del pecado cometido por el pueblo de Israel se rompe esta alianza. Y una vez más, el pueblo de Dios está necesitado de que Dios les envíe una palabra, que Dios les envíe un mensajero que les anuncie la restauración de su pueblo. Y podemos ver que en el trayecto de la salvación del hombre y en toda la historia de la salvación, Dios se revela a la humanidad de una manera específica. Hay 3 momentos en la Biblia donde el poder de Dios, donde la manifestación de Dios es revelada al pueblo de Dios. En una primera etapa, es importante tomar apunte de estos 3 momentos gloriosos donde Dios se exhibe a su pueblo, donde Dios cumple sus palabras de liberación, de sanación, de restauración. La primera etapa, la primera fase en la cual Dios se revela a su pueblo es cuando Dios envía al gran profeta, a Moisés. Esto lo podemos ver en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 9. Aquí podemos ver, una vez que Dios llama a Moisés, cómo Dios exclama a Moisés y le dice: he escuchado el clamor y el sufrimiento de mi pueblo. He escuchado la aflicción. He escuchado cómo sus opresores provocan sufrimiento en mis hijos. Y he bajado para librarles. Bendito sea el Señor. Y esta promesa de salvación, de restauración en la persona de Moisés, Yahvé Dios revela su gran misericordia para con la humanidad. El Señor se revela a la humanidad con signos y prodigios portentosos, que a través de su mano poderosa liberta al pueblo de Israel. Y en esta primera fase donde Dios se revela a la humanidad, podemos ver un Dios que perdona, un Dios que no se hace indiferente ante el grito de un pueblo que está siendo oprimido. Y es importante prestar atención a este oráculo que el libro del Éxodo nos revela. Bendito es el Señor. Dios está atento al sufrimiento de su pueblo. Dios está ahí, hermano. Lo que pasa es que hay un tiempo que tiene que agotarse. Hay un proceso que tiene que llegar a su etapa final. Israel duró 40 años siendo oprimido por los egipcios. Israel duró todas esas décadas sufriendo, padeciendo, donde no podían disfrutar de sus cosechas, donde sembraban y sus opresores cosechaban. Pero este es el tiempo donde Yahvé Dios le habla a la humanidad, le habla a su pueblo. En esta fase, en esta etapa donde el mundo en su sistema global está siendo amenazado por la pandemia, el pueblo de Dios no puede quedarse rendido. El pueblo de Dios debe permanecer de pie. Revela el mismo libro del Éxodo en el capítulo 15 en adelante, verso 14. Que estando el pueblo de Israel ante la amenaza, al frente la inmensidad de las aguas y la persecución egipcia, 600 jinetes con sus caballos, con todas las armas de los egipcios, estaban en persecución ante el pueblo de Israel. Pero quiero darte una buena noticia, hermano. Cuanto más grande sea la opresión que quiera destruirte, es cuando la mano poderosa de Yahvé viene en nuestro auxilio. Bendito sea el Señor. Porque revela esta misma palabra que Moisés, lleno de Espíritu Santo, le dice al pueblo: mirad bien esto que hoy le persiguen y esto que hoy les quita la paz. Porque esos opresores, esos sus enemigos, nunca más lo volverán a ver en nombre de Yahvé nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Y en esta primera fase de liberación, de restauración, Dios revela un rostro de misericordia para con el pueblo de Israel.
Más adelante en el Nuevo Testamento se nos manifiesta el cumplimiento de la promesa del ungido, del enviado de Yahvé. El profeta Isaías en su capítulo 11 nos habla de que del tronco, desde las raíces de Jesús surgirá un brote y nos dará un Salvador. Se nos anuncia que pronto vendrá un libertador que nacerá de una virgen, Jesucristo, el cual es el rostro que se nos revela la misericordia de Dios. Podemos ver, hermanos, cómo ante la presencia de Cristo en nuestras vidas, nuestras cadenas de hierro, las ataduras, las tumbas humanas del pecado que nos tienen impedido de gozar, de disfrutar la gloria de Dios, Cristo en su divina misericordia representándonos ante el Padre, utilizando las palabras anunciadas por el evangelista San Juan capítulo 3 verso 16. Mas yo he enviado a mi Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Bendito es el Señor. Y ese es Cristo Jesús. Él es el enviado, Él es el ungido de Dios. Y en esta segunda fase de liberación, donde Dios revela su rostro de misericordia a la humanidad, Jesucristo se hace hombre. Las promesas dadas en el Antiguo Testamento nos anuncian que nos ha llegado el Mesías. Este hombre nacido de mujer, donde se cumple en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 en el verso 46. Esta palabra dada por el mismo Dios a la serpiente, que a través de esta mujer, de esta virgen, de esta mujer llena de gracia, con su sí le pisó el telón a la serpiente, con su sí abre las puertas de la redención a la humanidad. Y aquel Jesucristo, Hijo de hombre, lleno de Espíritu Santo por el don divino que se le ha sido concedido, el mismo Dios hecho carne, alabado sea su nombre, se nos manifiesta un libertador, una segunda manifestación portentosa del don divino, de ese gran amor que Dios nos revela. Y podemos ver que así como revela el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 4, Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Él asumió nuestra condición de pecado. Él se rebajó a sí mismo por amor a nosotros. ¿Cuán más grande señal de amor que nos revela Jesucristo, mis hermanos? ¿Acaso podemos nosotros exigir o pedir más de lo que ya se nos ha sido dado? Hermano y hermana, no hay por qué estar cabizbajo. Aún tenemos que mantener nuestras esperanzas. Jesucristo es la segunda manifestación portentosa del Padre. El Padre nos revela a su Hijo y viene a nosotros por amor, por pura misericordia. Nos anuncia San Pablo en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Dios es rico en misericordia, pero el amor tan grande que nos revela, estando nosotros muertos a causa del pecado, Él tomó nuestros delitos juntamente con Cristo, por pura gracia, para llevarnos a la salvación eterna. Bendito es el Señor. Esta es la condición que Cristo adopta cuando Cristo dice sí al Padre y viene a pagar el precio por nuestros pecados y nos da vida juntamente con Él. Bendito Dios. El Señor quiere recuperar nuestra identidad. Jesucristo se nos revela como el único Hijo de hombre, nacido de mujer, bajo la unción divina del poder de Dios. Porque la sombra del Altísimo es la que se posa en el vientre de la Virgen y Jesucristo se hace hombre. Y en toda la historia de la salvación, específicamente a los 33 años, es que se revela su ministerio público. Y en esos 3 años de ministerio se nos revela un Mesías lleno de poder,
un Mesías sobre el cual el poder de Dios actúa en él, un ungido de Dios que habla con autoridad al pueblo de Dios. Y estas características que lo identificaban a él como Mesías, revelaban al pueblo, y Dios está con él, bendito sea su nombre. Y ese mismo Cristo que nos vivifica junto con el Padre, con su sacrificio en la cruz del Calvario. En este momento, Él quiere recuperar nuestras vidas. Él quiere quitar de nosotros todas las ataduras, todas las herraduras de hierro que nos impiden avanzar. En este momento, por el poder de su sangre preciosa, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor deshace toda cadena en tu vida, hermano y hermana. Se rompen los pactos, se rompen las iniquidades del maligno, cuando en la persona de Eva quiso destruir el plan de Dios en la vida de la humanidad. Hoy el Señor nos recuerda que por su sangre y por sus llagas hemos sido curados y sanados en el nombre de Jesús. Hay un solo sacrificio. Hay un solo Cordero de Dios que fue inmolado. Cristo Jesús el Señor. Él, hermano, está cerca de los que sufren. Él no vino por los que estaban sanos. Él no vino por aquellos que estaban en la sinagoga o por aquellos letrados que conocían la ley. No, hermano. Jesucristo vino por ti y por mí, que somos pecadores. Él vino porque Él, siendo Dios en su gran divinidad, por el amor que el Padre se nos manifiesta en la persona de Cristo, Él vino porque había el Padre como Dios identificado, que por nuestra propia cuenta nosotros no nos íbamos a salvar. Es imposible para el hombre hacer las cosas que agraden a Dios. Con tu fuerza, con nuestras propias capacidades, no podemos abandonar la vida de pecado, el mundo de las ataduras, el mundo de la idolatría, el mundo de la perversión, de la depravación humana. Jesucristo enmudecido en el dolor por la humanidad. Él aceptó pagar la culpa que hoy a nosotros nos trae la paz, hermano. Nos sigue diciendo el libro del Deuteronomio, capítulo 4, en el verso 31. Porque Yahvé tu Dios es rico en misericordia, no te abandonará ni te destruirá. Escucha, hermano, Él olvidará el pacto cuando prometió destruirte, y por amor a su nombre renovará la alianza con el pueblo de Israel. Y esta nueva alianza se nos es concedida en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Jesucristo, hermano, hecho hombre, opta y toma el lugar que nos concede la salvación eterna. Y hoy, por el poder de la palabra de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre, hermanos, creemos que las ataduras del pecado, que todo arrastre ancestral que han detenido el propósito de Dios en tu vida, en este momento el poder divino de Dios te está tocando. Las cadenas de bronce, las cadenas, hermanos, que te impedían avanzar, se convierten en este momento en cadenas de hielo que quedan deshechas por el poder de la sangre de Cristo. No hay poder infernal que pueda impedir que la gloria de Dios se manifieste a favor de su pueblo. La tercera fase donde Dios exhibe su promesa es con la llegada del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 1 y siguiente, donde estando la iglesia primitiva reunida, el Espíritu Santo de Dios se revela a los discípulos. La iglesia nace, una iglesia que se convierte en testigo. Una vez más se nos revela el rostro de la misericordia del Padre. Jesucristo promete en el evangelista San Juan capítulo 14, verso 16. No los dejaré huérfanos. Mi Padre les va a enviar otro protector. Y esta promesa se cumple en Hechos capítulo 2 con la llegada del Espíritu Santo. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre.
En este momento, hermano, quiero invitarte a que tú te sigas dejando guiar de este amor inmenso que el Padre nos revela. En este momento, hermano, quiero orar en el nombre poderoso de Jesús por tantas familias que han perdido la esperanza, por los que están oprimidos, por los que están presos, por los que están en cárceles, aquellos que están privados de libertad, para que el poder de la sangre preciosa de Cristo les liberte y rompa sus cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Oh Jesucristo, tú que eres el camino, la verdad y la vida. Mira este pueblo que se postra ante tu presencia. Toca por tu inmenso amor, toca a los que están enfermos. Mira cuántas personas padecen de enfermedades catastróficas. En este momento los que están sufriendo de cáncer, por tu sangre y por tus llagas, tócale, Jesús. Deshace por tu palabra, Señor Jesucristo, toda célula cancerosa en la vida de todos aquellos que en este momento por fe y por tu palabra están creyendo en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Sana la tierra, Señor. Ten misericordia de este virus que se propaga día tras día y destruye vidas, destruye tu creación divina. Que tu soplo divino, que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe y que cada día demos testimonio de que la misericordia del Padre está con nosotros y opera a favor de nosotros. Bendito es el Señor. Dios te siga bendiciendo, hermano. Permanece lleno de la presencia de Dios. Te invito a continuar en sintonía con tu programa Abba Padre. Así despedimos este programa de Abba Padre Internacional del día de hoy, con la alegría del resucitado. Permite que por los muertos
escucha tu